Bienvenido a su canal Católicos Manía. Cada 3 de julio celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Ver para creer, como dice Santo Tomás, dicen muchas personas. Este apóstol, que era de los 12 apóstoles, toda la lista de los apóstoles, tanto en los evangelios sinópticos como los hechos, nombran a Tomás, ¿verdad? Como apóstol. Paradójicamente solo recordamos a este apóstol porque, mira, fue el que dudó, tuvo que venir Jesús y lo tuvo que tocar para que el incrédulo Tomás. Sin embargo, tenemos otras menciones de Tomás, sobre todo en el Evangelio de Juan. La primera de ellas está en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuando se va a suceder la resurrección de Lázaro y están disertando si es conveniente que Jesús vaya o no, porque hay la amenaza de muerte sobre Jesús. Y solo Tomás es el único que dice, vamos nosotros también a morir con él. O sea, es el único que parece dispuesto allí. Entonces es una disposición. Luego tenemos otra mención de Tomás en la última cena, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, donde yo voy, ustedes conocen el camino, y Tomás, muy racional, como aparentemente siempre es, le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y cuando Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie lleva al Padre si no es por mí. Y luego la siguiente mención de Tomás la tenemos el domingo de resurrección. ¿Y qué pasa el domingo de resurrección? Tomás no está cuando el Señor se presenta el domingo en la tarde. Y todos le dicen, hemos visto al Señor, y a él le parece cuentos todo aquello. Y es cuando Tomás dice, bueno, si yo no veo la marca de sus clavos y palpo la herida del costado, no creeré. Y esto nos dice que ya Tomás, ¿por qué Tomás no ve a Jesús? Porque no estaba con los apóstoles. Tomás estaba como un pie fuera y un pie adentro, estaba como que decepcionado, pertenezco o no pertenezco, si voy, no voy. Y es que cuando estamos fuera de la iglesia, estamos fuera de la comunidad, nos perdemos muchas bendiciones. Solo en la comunidad podemos entrar a Cristo plenamente. Y dice la palabra que el Señor se aparece 8 días más tarde, estando Tomás con ellos. Es muy importante que la aparición es en comunidad. ¿Okay? Todas las apariciones resucitadas nos habla de comunidad. Y es cuando le dice Tomás, mete tu herida palpa la herida en mis manos, mete la mano al costado y no seas incrédulo sino creyente. A lo que Tomás responde, Señor mío, Dios mío. Tú has visto porque has creído, dichosos son los que creen sin haber visto. Esto es en el capítulo 20 de Juan. A partir del versículo 19 sucede todo esto. Importante, ¿no? Porque Tomás, la incredulidad de Tomás va a ser la fe de la comunidad. De hecho, estas palabras las toma la liturgia cuando proclama, cuando Jesús se hace ya presente en la comunión, hostias elevadas, y dice, Señor mío, Dios mío, creo en ti, Señor. Porque Tomás, que verifica la fe en el hombre resucitado, pero va más allá porque cree en la divinidad de ese hombre, cree en Dios, lo proclama Dios. Y esto es muy importante. Tomás de alguna manera sirve para demostrar y darle en el Evangelio el personaje que usamos para demostrar que el Jesús que fue crucificado, el mismo que resucitó. Ya para el momento se escribe el Evangelio, habían herejías como los donatistas que decían que el cuerpo era aparente, que si fue un fantasma, que si no sé cuánto. Digamos que Tomás le hace el examen forense a Jesús y por él creemos y verificamos los hechos. ¿Sí? Tomás es un personaje, le va a dar mucha importancia las herejías gnósticas, eso es un evangelio gnóstico de Tomás y todas estas cosas. Y luego vuelve a aparecer Tomás en la Biblia, en el capítulo 21, como uno de los 7 apóstoles que están cuando sucede la pesca milagrosa, que Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Está allí Tomás presente. Tomás, que recibe el apodo del Didimo, en griego eso significa el gemelo. Tomás, que llamaban el gemelo. ¿Por qué gemelo? Entonces se ha disertado mucho, unos adjudican que era muy parecido físicamente a Jesús, probablemente hasta era pariente de Jesús, y por ese parecido le decían el gemelo. La tradición dice que después de Pentecostés fue a predicar a las Indias, y que muere en las Indias, que muere Martín en la comunidad de Éfeso, donde están sus restos. Una parte está en Éfeso, otra parte está en Persia. Lo cierto es que predican en el Antiguo Oriente. Pero hay otra tradición, hice un poco la pregunta, título de este video. ¿Estuvo Santo Tomás Apóstol en México? ¿Por qué esto? Porque hay una tradición, una leyenda que poco fácil de comprobar, y es que Tomás estuvo en América, concretamente en el territorio que hoy en día es México,
y que predicó a esos nativos. En las tradiciones orales hay algunas capillas en México, es un santo que tiene muchas celebraciones populares por allá. Y el fraile dominico, Fray Servando de Mier, es un personaje bastante importante porque de hecho es uno de los padres de la independencia mexicana, un sacerdote tuvo preso, fue excomulgado, y una de las cosas que viaja por Europa, que es amigo de grandes ideólogos de la independencia latinoamericana, como nuestro gran maestro Simón Rodríguez. Y una de las cosas que a este fraile dominico le sirvió de motivo para su persecución, por así decirlo, es hablar de esta teoría. Para él, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, que es un dios que adoraban los mexicas. ¿Okay? Un poco de donde viene la fundación del territorio de parte de los mexicas, que eran los nativos que llegaron y conquistaron esa tierra donde hoy está Ciudad de México. Para Santo Tomás de Mier dice que Quetzalcóatl es una composición de dos palabras, que es Quetzalí, que traduce más o menos lo que para nosotros es santo, y Coalt, que traduce la palabra gemelo, que es la palabra de gemelo, lo que significa Tomás en hebreo o Didimo en griego. Y que hicieron cristianos mucho antes, por supuesto, de la venida de los españoles, y que inclusive llega a decir que el manto donde está plasmada la Virgen de Guadalupe en realidad no pertenecía a Santo Tomás, que la Virgen pues había hecho ese milagro mucho antes, y que Juan Diego no hizo más que buscar ese manto donde estaba escondido. Es una de sus teorías, por eso se le habla de esto, la cuestión guadalupana, el sermón guadalupano. Obviamente esto es rechazado y todos los demás comprobarse. Yo prácticamente soy el que creo en que el Ayate se fue directamente a Juan Diego, como nos lo presenta la historia oficial, pero no se descarta la posibilidad de que Tomás predicado. Acuérdense que estaban muy definidos los territorios, y esa tradición estuvo en la India, es un indeterminado. El mismo Colón pensó, de hecho, cuando llega a América, que había llegado a las Indias. Hay la teoría que parte del origen americano viene por parte del Asia, a través del estrecho de Bering. O sea, muchas cosas que podrían ser, podrían no. Fíjense que Simón Bolívar, en su carta de Jamaica, en 1815, donde analiza toda pues la situación latinoamericana, habla de esto, curiosamente, hablando de México, de tantas cosas, toca el tema mexicano muchas veces, y habla de esto. Hablando con el interlocutor de su carta, cuando habla de los resultados de las revoluciones, dice lo siguiente, ¿no? En parte de la carta, Bolívar: pero no es el héroe, gran profeta o dios del Anahuac, Quetzalcóatl, el que es capaz de operar los prodigiosos beneficios que usted propone. Este personaje apenas conocido al pueblo mexicano, y no ventajosamente, porque tal es la suerte de los vencidos, aunque sean dioses. Solo los historiadores y literatos se han ocupado cuidadosamente en investigar su origen, verdadera o falsa misión, sus profecías y el término de su carrera. Si disputa si fue un apóstol de Cristo o bien pagano. Unos suponen que su nombre quiere decir Santo Tomás, otros que culebra emplumajada, y otros dicen que el famoso profeta Yucatán Chilán Cambal. En una palabra, la más de las autores mexicanos, polémicos, historiadores profanos, han tratado con más o menos extensión la cuestión sobre el verdadero carácter de Quetzalcóatl. El hecho es, según dice Acosta, que él establece una religión cuyos ritos, dogmas y misterios tenían una admirable afinidad con la de Jesús, y que quizás es la más semejante a ella. No obstante esto, muchos escritores católicos han procurado alejar la idea de que este profeta fuese verdadero, sin querer reconocer en él a un Santo Tomás, como lo afirman otros célebres autores. La opinión general es que Quetzalcóatl es un legislador divino entre los pueblos paganos de Anahuac, del cual era el lugarteniente el gran Montezuma, derivando de él su autoridad. De aquí se infiere que nuestros mexicanos no seguirán al gentil Quetzalcóatl, aunque apareciese bajo la forma más idéntica y favorable, pues que profesa una religión la más intolerante y exclusiva de las otras. Felizmente, los directores de la independencia de México se han aprovechado del fanatismo con el mejor acierto, proclamando a la famosa Virgen de Guadalupe por reina de los patriotas, invocándola en todos los casos arduos y llevándola en sus banderas. En sus banderas. Con esto el entusiasmo político ha formado una mezcla con la religión
que ha producido un fervor vehemente por la sagrada causa de la libertad. La veneración de esta imagen en México es superior a la más exaltada que pudiera inspirar el más diestro profeta. Cierto que, por supuesto, la prédica de Tomás, como la de todos los apóstoles, llegó hasta los confines más alejados, cumpliendo la misión que el Señor dejó en su resurrección: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Cada vez que celebramos un apóstol, se nos menciona esto. Hacemos gala de esto, porque nuestra iglesia es apostólica, fundada sobre la base de los apóstoles. Hay leyenda, hay historia y no podemos nunca comprobar vehementemente, pero lo cierto es que tú que me estás viendo y yo que estoy aquí, somos cristianos gracias a la predicación de los apóstoles y de sus sucesores por el mundo entero. Hasta una próxima entrega.